Buenos días y bienvenidos al bloque El presente de la malaria, estado actual y problemática del curso Europa ante los desafíos globales de la cooperación al desarrollo, erradicación y prevención de enfermedades endémicas, malaria. Tenemos en esta ocasión con nosotros al doctor Guillermo Vázquez Mata. Él es catedrático de Medicina de la Universidad de Granada y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es director de cooperación del Consejo Médico de Andalucía, especialista en medicina intensiva. Tiene más de 25 años trabajando como médico asistencial en África y es miembro también del equipo español de Cruz Roja Internacional, habiendo participado en catástrofes naturales y humanitarias en todos los continentes. El profesor, el doctor Vázquez Mata, va a hablarnos, o el título de su ponencia ¿Es la malaria una enfermedad exclusiva de los países pobres? Situación actual y afectación en el mundo. Doctor, la audiencia es suya. Muchas gracias. Yo creo que lo primero que hay que hacer es dar las gracias. Y dar las gracias a los que me han llamado aquí y, por tanto, a los organizadores. Pero quiero recalcar un aspecto que yo creo que es muy importante, o al menos para mí. Y es una de las conferencias que se dieron ayer, la del doctor Lozano. Y la quiero recalcar, te estoy viendo ahí detrás, por algo muy sencillo o muy simple. Como tu padre, con poquísimos medios, pero con una gran dedicación, fue una pieza fundamental para erradicar la malaria aquí. O lo que es lo mismo, en un momento que solo hablamos de cosas muy grandes, el ejemplo de tu padre es cómo, con cosas muy pequeñas, se pueden hacer muchas cosas. Y en segundo lugar, también felicitarte por la emoción con lo que lo transmitiste. Y yo le volvería a pedir un aplauso porque eso debe de quedar muy bien recalcado. Vamos a ver. No avanza la... Mi perfil es clínico, es decir, como habéis oído, mi especialidad es medicina intensiva y mis publicaciones científicas están en el ámbito de la fisiología humana, de la fisiopatología del enfermo crítico y de las tecnologías de sustitución de los órganos de los pacientes críticos. Por tanto, mi pie en la medicina tropical no es un pie tecnológico o científico, no, es decir, es una introducción clínica. Y todos estos días hemos estado hablando de la malaria. Yo les voy a poner una cara, porque la malaria también tiene cara. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo interpretan esta foto? Tanto da que sea malaria como que no sea malaria. De hecho, son malarias. Pero... ¿Qué dices? Sí, tienes que hablar alto para que te pueda oír. ¿Qué? Tenemos muchos prejuicios, muy bien. Vamos a ver. Que el hecho de ver una foto de personas negras nos hace, vamos, yo por ejemplo, creo que eso es prejuicioso, ¿no? Como asociamos la enfermedad al país pobre directamente porque no se puede dar en otros países desarrollados. Muy bien. ¿Alguna otra interpretación de esta foto o no? No se puede interpretar porque vosotros estáis pensando con mentalidad occidental. Porque esta foto es la madre y el hijo, no. En África lo más frecuente es que una misma cama se pueda compartir por 3 o 4 personas. Y estas 2 personas, aquí había 3 personas en esta cama. Lo que quiero decir es que para lo que nosotros es algo tan sencillo como una cama, un paciente, cuando estás en África,
Si son niños son 4, si son adultos son 2 y el mix puede tener 3. Y además muchos más que están sentados o alrededor de las camas. Lo que quiero decir, y lo que tú has dicho es verdad, que cuando se piensa en los países en vías de desarrollo, la manera de pensar tiene que ser acorde a lo que sucede en esos países. Vamos a seguir avanzando. Me vais a permitir que de manera muy elemental, para hablaros de lo que es la pobreza o la riqueza en estos países, os haga un resumen muy breve de cuando se habla de la malaria. La malaria, en realidad, el enfermo es un bucle. Y este bucle es muy sencillo. Es un bucle que tiene un reservorio, un mosquito y un enfermo. El reservorio puede ser el enfermo propiamente dicho o el portador asintomático. El mosquito tiene todas las connotaciones que se está explicando y cuando llegamos al enfermo puede ser el adulto, el niño, la embarazada. Y actualmente se añade otro grupo que es el paciente inmunodeprimido, en África especialmente, por el HIV. Y finalmente, el enfermo asintomático, aquel que aunque le vuelvan a picar, no tendrá manifestaciones clínicas, por eso inmunidad le protege de la clínica, pero no de la parasitación. Y estos test bucles se vuelven a conectar por abajo. Cuando normalmente estás trabajando sobre el campo, trabajas sobre el reservorio que ven ustedes a mano izquierda en la pantalla, adultos, e indirectamente sobre el mosquito. En la parte del reservorio es donde prácticamente se incide o de manera indirecta o las tecnologías o las propuestas que hay actualmente como los tratamientos masivos de la población tienen muchos efectos secundarios que yo en concreto, por ejemplo, los he vivido cuando se utilizó de manera sistemática en la epidemia de ébola en Liberia. Ya verán por qué les explico este detalle. Pero alrededor de este bucle existe un conjunto de características que si no se tienen en cuenta, nunca se entiende lo que es la malaria enfermedad, no la malaria enfermo, no la malaria descrita en libro. ¿Y cuáles estos conceptos? Pues fíjense bien. La malaria se rodea agua potable, saneamientos, vivienda, energía y alimentos. Fíjense que estos conceptos tan básicos basta que uno de ellos falle, uno solo, para que esa población sea de extrema pobreza. Cuando la población solo utiliza madera como energía básica, pueden asegurar que la población sigue siendo de extrema pobreza. Y si cubrimos este primer grupo, entramos en un segundo grupo de características, que es la accesibilidad a la sanidad y a la educación. La educación ha mejorado mucho en África, la accesibilidad a la sanidad, como veremos más adelante o mañana, tiene muchas connotaciones negativas. La movilidad no la vamos a discutir, pero sí la telefonía, porque la telefonía móvil en estos momentos, la telefonía con equipos chinos, está inundando todo África y posiblemente los otros países. Y esto representa un cambio cualitativo importantísimo en la definición de pobreza de estas poblaciones. Si cumplo todos los requisitos de mano izquierda mía, tengo los requisitos de mano derecha, soy una población posiblemente muy rica, aunque se me considere un país pobre. Es una población sobre la que yo podré actuar y es una población sobre la que se podrá erradicar la enfermedad fácilmente. Si esto le añadimos otro concepto, es el del salario. ¿Cuál es el salario medio, por ejemplo, de una población africana que es donde trabaja Ollamos? ¿Cuánto podrían decir? ¿Con qué vive una familia al día? Con alrededor de €1. Y €1, compárenlo con lo que cuesta el tratamiento de la malaria, que puede superar de 10 a 15 euros. Me refiero que esto del salario, que nunca se cita, vuelve a ser otro aspecto clave
para entender lo que es la pobreza y los documentos. ¿Ustedes le dan importancia a un documento, a un carnet de identidad que llevan encima siempre? ¿O deberían de llevarlo? ¿Deberíais de llevarlo? No le damos importancia. Pero cuando esa población africana o asiática o sudamericana no tiene ese documento, no tiene derechos. Y cuando no se tienen derechos, eres una población vulnerable, que te pueden quitar todo y que, por tanto, vuelves a ser el eje de la pobreza. Seguimos avanzando y en el siglo XXI una de las características básicas que tiene el siglo XXI, ¿cuál es? La población rural emigra masivamente hacia las ciudades que se hacen megaciudades. Por ejemplo, tienen ustedes en África, en los años 80, no llegaban a 10 o 12 las ciudades que superaban 1 millón, actualmente son más de 40. Y algunas como Kinshasa o Lagos superan ampliamente los 12 millones. Y esos 12 millones, prácticamente el 85% de la población vive en barrios degradados. Y el barrio degradado es donde el nido actual de la malaria en estos países. Seguimos avanzando. Fíjense ustedes, si le ponen cara a comer en África, ¿cuántas veces creen ustedes que se come en África? Una vez al día. Y además se come de manera muy poca cantidad y además te la compartes si la pides con ellos. Y además en esta fotografía tienen 2 detalles más. El puchero con el que está cocinando, la leña con que lo está haciendo y las marcas en la cara que indican en este caso que es de la tribu Sara, que está situada entre Centroáfrica y el Chad. Eso es la pobreza alimentaria. Y esto es un mercado de una capital africana. ¿Cuál es el producto que hay? Ahí no hay para electrodomésticos, lo que hay es que te están vendiendo leña. Me refiero que hablar de malaria y no contextualizarla y no entender en dónde está pasando esa malaria hace que no podamos entender cuáles son las medidas eficaces más allá de la explicación teórica de lo que se hace. Y ahora fíjense otro detalle que es muy interesante. Cojan ustedes el G20, en la cual España es un observador. Pero fíjense que el G8, todos son países ricos, como verán, sin malaria. Pero luego entran Arabia Saudita, Argentina, Brasil, China, la India, Indonesia y México, y Turquía, que son países con malaria y están en el G20. Luego, recuerden este detalle porque lo entenderán, porque lo he presentado. Seguimos avanzando y al final, cuando hemos visto el bucle de la malaria, hemos visto los condicionantes de la pobreza que ninguno de los de aquí cumplimos, pero en África puede haber gente muy pobre que no reúna ningún condicionamiento y gente no pobre porque reúne esos condicionamientos, aunque económicamente no tengan nada que ver con nosotros. Pues cuando se habla de la malaria, se habla de 3 pools, de 3 recipientes distintos. El primero de ellos es las zonas donde la malaria tiene una alta endemicidad. Los tratamientos actuales son efectivos, junto con las medidas de prevención para pasar a la fase de eliminación, en qué es lo que se ha estado hablando hasta ahora. Ya has expuesto tú la gran dificultad de este último tramo, y que el doctor Bassat ayer también recalcaba, el último kilómetro, la gran dificultad. Pero que cuando se llega al final, el gran problema de llegar al final es volverlo a reintroducir. Y este mismo esquema, según se aplique en España, en Francia, o se aplique en Laos, o se aplique en países como la barriga de África, tienen un significado radicalmente distinto. Cuando se habla de la malaria, no miren ahí, eso tanto ahora. En realidad se habla de 3 enfermedades distintas. Vamos a dejar de lado la malaria de los primates, de Indonesia, que has explicado tú antes,
y se habla de 3 enfermedades clínicas distintas. La más conocida es el falciparum, que tiene una extensión de 29 millones de kilómetros cuadrados y afecta en África un 61%. Tiene una clínica, cuando se ha vivido en estos países, fácil de identificar. Y además, las formas graves, tienes que estar permanentemente detrás de ellas. Sin embargo, el Vivax, que es el que tiene mayor extensión geográfica, vean que tienen 44 millones de kilómetros cuadrados, casi un tercio de la superficie de la Tierra. Aunque se dice que es grave, y es verdad que es grave, si se pone en la balanza, un caso grave de Vivax posiblemente corresponde a 100 casos de malaria por falciparum. Y el gran riesgo del Vivax no es los casos, influyen las embarazadas, influyen todos, pero cuando trabajas sobre el campo, el gran riesgo del Vivax es la esplenomegalia, que es muy frágil, muy grande, y a los mínimos traumatismos, por caerte al suelo, ese bazo estalla y mueres por una hemorragia. Son perfiles muy diferentes. Y finalmente, el menos conocido clínicamente es el del malaria. El malaria tiene un perfil clínico como si estuviera hibernado y se detecta cuando hay grandes anemias persistentes en los niños pequeños, se detecta cuando aparecen síndromes nefróticos en la gente joven. Tiene un perfil, es decir, que clínicamente son bastante distintos, o sea, más allá de las tecnologías necesarias para diagnosticarlo. Y ese es el que tiene menos estudios y el que está menos desarrollado. Vayan ustedes, yo espero que se pueda ver, publicado recientemente en relación a los 35 países que están en vías de eliminación. A mí lo que me interesa que vean ahora es con lo del G20. Fíjense que tienen el rosado países que controlan malaria, en el morado suave o violeta los que están en fase de eliminación y los que malaria que ya no tienen. Fíjense bien un detalle. ¿Dónde están los del G20? Cojan China. Se lo tienen en China, tienen la India, tienen Brasil, tienen muchos países. Y luego verán en qué países precisamente se controla la malaria actualmente. Vamos a ver ahora la extensión de la malaria por falciparum. Y solo quiero que se fijen en África, la zona oscura, que es donde tiene mayor endemicidad el falciparum. Ninguno de estos países donde está la endemia por falciparum lo habrán visto en el G20. Y ahora, si cogen ustedes el perfil del Vivax, fíjense que si en el anterior prácticamente en China no existía y era discreta en la zona de la India con algún foco aislado, cuando se coge el Vivax, la extensión que tiene en todos los continentes. Y coge China, coge la India, y cuando se quita el concepto de África, por lo que ha explicado el compañero de la presencia del DUFI en la superficie de los eritrocitos, que los suele hacer resistentes, es decir, al final de todos, el gran foco del Vivax es el asiático. ¿Por qué es el asiático? Porque en la zona de Brasil suelen vivir poblaciones muy pobres, pero de muy baja densidad. Es decir, la población es, ponle 80 millones, 100 millones. Pero cuando se van a esta franja de la India y de la China y de la provincia de Indochina, ¿cuántos millones creen que viven allí? Seguramente supera los 2.300, 2.400 millones. ¿Y cuál es la población mundial actualmente? 7.000 millones de personas. Me refiero que en esta franja, aunque sea el Vivax y la endemicidad sea baja, afecta a poblaciones de unas dimensiones difíciles de tener en cuenta. Vamos a ver aquí. Dice eso, que Asia es el foco del Vivax. Y por tanto, cuando busquen el Vivax, busquen siempre en la gente que llegue desde Asia. Lo mismo. Ahora,
Volvemos a esta imagen, que es de 2015. Fíjense bien dónde está la eliminación. Estamos en China, India, Brasil, como las zonas que hemos visto, unas en la barriga de África es el falciparum y especialmente en Asia es el vivax, pero además afecta a países del G20, es decir, países ricos. Fíjense ahora la proyección para el 2020. China ha pasado a azul, es decir, está en vías de eliminación de la malaria. La India sigue intentando controlarla. Toda la parte de Colombia, Centroamérica, ha mejorado. Queda Brasil y queda África. Siguen bajando. Y ahora la proyección para el 2030. ¿Qué les llama la atención? Les llama la atención China, país rico del G20, no tiene malaria, además es vivax. La India ha entrado en fase de control de la malaria, es decir, está esperando que se cumplan los 3 años libres de malaria. Brasil, lo mismo. ¿Dónde queda la malaria concentrada? La malaria queda concentrada en los países que no forman parte del G20, es decir, queda concentrada en los países africanos con falciparum, donde los criterios de pobreza son siempre extremos. Ahí tienen. Por tanto, cuando se habla de ¿dónde se controla la malaria? Pues la malaria se controla en los países que cumplen con estos criterios de saneamiento, vivienda, etcétera. Cuando van ustedes a una vivienda, otra pregunta, cuando van a una vivienda, por ejemplo en África, ¿cuál sería la pregunta o en qué se fijarían ustedes? ¿Tiene chimenea? Por ejemplo, la ausencia de la chimenea hace que África y en los países asiáticos menos, pero también la incidencia de la enfermedad respiratoria crónica es la enfermedad predominante por la ausencia de chimeneas y los fuegos interiores que se hacen dentro de las casas. Y además la gente vive en una habitación común y esa habitación común es lo que permite que el mismo parásito en la misma noche se pueda pasear por todos los componentes de la familia. Recuerden que el siguiente eslabón se elimina la malaria donde hay accesibilidad a la sanidad, a la educación, memoria y telefonía. Donde los salarios son altos, la documentación existe y donde en las ciudades se cumplirán una serie de criterios que a esa población emigrada masiva hacia ellas les permita llevar una vida que reúna estos requisitos. De manera, el barrio degradado, siempre que se habla de la malaria, se habla pensando en zonas rurales. La malaria, por ejemplo, en Lagos, nada más que en la ciudad de Lagos, que tiene 12 millones de habitantes, pero nadie sabe los que tiene, son muchísimos más, posiblemente como en Kinshasa. Si han estado en Kinshasa saben que aquello es un país por sí mismo. ¿Cuántos casos de malaria hay al año? Controlados, o que se sepan, más de 1,5 millones, ¿vale? En las ciudades y además concentradas. Y luego, fíjense la importancia de que para poder controlar la malaria, no solo es, especialmente en estos países pobres, no solo es necesaria la tecnología, es también necesario entender su manera de pensar y de actuar. ¿Ustedes saben por qué la epidemia de ébola costó tanto de controlar? Es verdad que no había medicamentos y que no había nada. ¿Saben por qué? Porque llegaron los blancos. Yo trabajé solo con negros y lo que dices es verdad. Por una razón muy sencilla, porque en esas poblaciones, Liberia es una población, que es donde estaba yo, es una población muy pobre y además empobrecida por una guerra brutal que duró casi 2 décadas. Pues bien, tanto da que seas cristiano, que seas musulmán o que seas animista, toda esa población, el ritual de entierro de la familia tiene 2 criterios fundamentales. El primero de ellos, ¿cuál es?
que como no hay documentos de posesión ni de tierras ni de nada, si las familias no se reúnen, el concepto de los pequeños pasos del ganado, referencias, huertas, casas, no se puede discutir. Y en segundo lugar, que si no se acompaña al muerto correctamente en esos rituales, el muerto se queda de este lado y cuando se queda de este lado se dedica a fastidiar a la familia. ¿Cuál es la conclusión? Que los enfermos no iban a los hospitales porque los pacientes se enterraban en fosas comunes. Y cuando trabajabas allí, ¿qué es lo que te decían? Yo a un hospital de muerte no quiero ir. Me refiero que ese concepto básico de entender de qué población se habla y entender cuáles son sus valores son los que permiten actuar y erradicar para combatir las malarias, como hizo tu padre, trabajando en una zona que debía de ser de una pobreza extrema con recursos mínimos, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Nada más que una palabra. Cuando se dice de reintroducción en España de la malaria, para no introducir, esto es en el... eso, lo que pone la llegada de una patera a Granada, ¿no? Estas pateras, bueno, por una serie de razones, las conozco bastante bien. ¿Qué enfermedades trae esta gente? ¿Quién me lo diría? ¿Traen malaria? Posiblemente no. Yo te diré por qué. Posiblemente no por una razón muy sencilla. ¿Sabes cuánto tiempo tardan en llegar? De 18 a 3 años, de 18 meses a 3 años. La mayor parte de ellos, si venían con malaria aguda, ya no la tienen. Y si eran portadores, han perdido la inmunidad. Y esto se puede investigar en los CIES. Lo que yo te quiero decir es que en los CIES de Melilla, que es desde Granada tenemos relación, y en el Centro de Acogida de Migrantes, no tenemos malaria. Tenemos la malaria. ¿Dónde entra la malaria muchas veces? Claro, los turistas que no han tomado las precauciones adecuadas y luego población que llega directamente desde África a Europa. Le estaba explicando a Azucena que hace un mes estaba trabajando en Barcelona para una facultad de medicina africana con varios compañeros africanos nativos que estaban allí. Esos sí que eran portadores asintomáticos de malaria, prácticamente seguro. Y esos son los que te puedes encontrar en las urgencias, es decir, repartiendo picadas en todo el público que hay alrededor. Es una anécdota, ¿no? Y nada más que otro detalle, para acabar. Sí. Cuando se habla de la malaria reintroducida en España, es decir, rehacer el camino, piensen ustedes una cosa. Acaban de oír al compañero la capacidad de profundizar, llegar a analizar todo. Se puede introducir un caso, puede haber varios casos, pero es muy difícil que se extienda, porque no hay que olvidarse que la sanidad nuestra no tiene nada que ver con la sanidad de estos países. Este es un paciente que le llama la atención. Una bicicleta en la cual hay uno lo lleva por el volante y dos mantienen al paciente. Lo traían desde una aldea porque estaba enfermo. Esto en concreto es una salmonelosis. Esto es esa sanidad que desde aquí no se percibe, pero que es la que hay allí, en la mayor parte de las zonas del país. O esta familia. ¿Saben qué enfermedad tiene esta familia? Todos tienen malaria. Todos. Ninguno se escapa. Y cuando ven ustedes las medidas nuestras, fíjense, no sé si se ve bien, ¿han visto esos dos botes que cuelgan y uno de ellos lleva una cuerda que cuelga? ¿Lo ven o no? ¿Saben para qué es eso? Esto es para lavarse las manos. Y pisas un palo que hay en el suelo y con ese palo el bote se inclina y te lavas las manos con eso. ¿Saben por qué hay tierra en el suelo? ¿Por qué hay piedras en el suelo?
Es verdad, para evitar el charco. Pero por otro detalle, porque como hace mucho calor, esa piedra blanca evapora el agua rapidísimamente, con lo cual todo el agua que cae, antes de que pase 10 minutos, 20 minutos, ha evaporado y ha sobresalido. Esto es lo mismo. Esto, por ejemplo, esto es un equipo africano con el que he trabajado muchas veces. Yo creo que Yo creo que hay un mensaje muy sencillo. Que la malaria es un problema técnico y ese problema técnico de la malaria requiere medidas de investigación sin las cuales no se cobrará, requiere medidas de innovación, requiere una logística gigantesca, pero también requiere que esos países, esa remanente que les he enseñado que permanecerá en África si todos los pronósticos se cumplan, solo se puede controlar y se controlará si esa pobreza y las connotaciones que conlleva mejoran. Nada más. Muchas gracias, doctor Vázquez Mata. Nos ha sobrado tiempo, con lo cual recuperamos algo del tiempo de la anterior intervención y tenemos más tiempo para el debate y para las preguntas. Bueno, he de decir que la ponencia que nos ha dado el doctor Vázquez Mata tiene un fondo especial, más allá de los aspectos técnicos de sus explicaciones, ¿no? Es algo que se hace desde la voz de la experiencia. Es un tipo de ponencia de esas que no todo el mundo puede dar. No todo el mundo puede dar. Por su experiencia, por el conocimiento profundo y por la manera en que transmite. Yo estaba pensando, digo, pues a lo mejor esto cualquier otra persona podría contarlo, pero para contarlo así tienes que tener ese bagaje que tiene el doctor detrás y que es el que transmite en sus palabras, que te hace pensar y mucho sobre, bueno, la visión que podamos tener de esta enfermedad y cómo debemos tratarla e interpretarla, yendo más allá de los estereotipos que tenemos formados en nuestras propias mentes. Creo que es una oportunidad de oro la que tenemos aquí pues, para conversar con el doctor y poderle plantear esas dudas, ¿no? Que puedan surgirnos, sobre todo aquellos que tengáis pensado viajar y dedicaros a este tema de manera más profunda. Así que eso era el debate. ¿Preguntas, cuestiones? Aquí, por favor. Buenos días y gracias por la ponencia, que me ha encantado. Por poner la visión de la pobreza realmente paso a paso, ¿no? Que siempre hablamos de la pobreza y de la malaria relacionada con la pobreza, pero pocas veces se nos explica tan claramente qué es la pobreza en un país africano, ¿no? Mi pregunta iba con la distribución del VIVAX, la posibilidad de la invasión que hay de chinos en África. Tenemos el mosquito, tenemos cantidades de chinos que estarán parasitados probablemente por el VIVAX y la posibilidad de la distribución del VIVAX en África también, igual que en China, ¿o no se cabe esa posibilidad? Sí, yo creo que esa es una pregunta que hay gente más cualificada que yo para responder. El parasitólogo, el biólogo que hablaba antes puede responder mucho mejor que yo de estos temas. Uno tiene que saberse en los límites en que se puede mover, ¿no? No sé si lo quieres responder tú. Sí, aprovechamos la ocasión, Claro. Ya que se ha lanzado la pregunta. Es un poco lo que me comentaba antes el doctor Pedro Berzosa, ¿no? En el oeste de África se ha visto que hay vivas, pero muy poco. Pero ¿se puede expandir más, aunque haya mucha población china? Realmente no. ¿Por qué? Porque necesitan el receptor especial. O sea, necesita el DAFI. Que haya pequeñas poblaciones o pequeños población africana, negra, que sí que tenga ese receptor,
sí, existirá, pero el porcentaje es muy bajo, con lo cual la expansión, por lo menos a lo que es el oeste de África, no va a ocurrir. No vamos a tener un boom de casos de Plasmodium vivax en esa zona. Puntualmente sí tenemos, y tendremos, y seguiremos igual, pero no vamos a ir más. En el este de África ya hay Plasmodium vivax, y en Etiopía es una de las causas, es uno de los países más afectados por la mortalidad de Plasmodium vivax. O sea, Plasmodium vivax se da mucha mortalidad en India, y el segundo país más afectado es Etiopía. O sea, eso no tampoco va a cambiar mucho con que haya más invasión china que lleven su Plasmodium vivax desde Asia. Doctor Bassat. Y si puedo complementar esto, ya se produjo un experimento humano de movimiento migratorio masivo desde India y Pakistán cuando se construyó el ferrocarril en África del Este a principios del siglo pasado. Y probablemente ese fue uno de los puntos de introducción de Vivax. Y de hecho hay una población que no es originalmente africana negra, que proviene de los descendientes de los que se quedaron después de la construcción y que probablemente hayan contribuido a mantener el ciclo en aquellos focos del Cuerno de África o de África del Este, donde ha habido. Ahora, además, hay tan poca... China es uno de los países que está pensando en eliminar malaria de aquí al 2020. Queda poca. Claro que hay muchos chinos, pero queda poca malaria y pocas zonas donde se transmite. Sí, ¿alguna intervención más? Sí, aquí, por favor, primera fila. Bueno, antes... no sé si se me oye. Antes de nada, felicidades por la... No, se oye, simplemente acércatelo a la... yo tenía un poco de... Acércatelo un poco más. Tenía un poco de dudas de hacer esta pregunta porque es una pregunta muy amplia y quizás un tanto incluso filosófica, porque si la malaria produce pobreza y a la vez la pobreza es productora de malaria, como hemos visto, me interesaría saber a su opinión cuáles serían las líneas de actuación para intentar romper este círculo vicioso. Yo creo que es una pregunta que es muy clara. Te voy a explicar un detalle, que mañana lo intentaré profundizar un poco más. ¿Tú sabes cuántos médicos hay, por ejemplo, en un país como Níger o el Chad? ¿Cuántos? Déjale el micro. Vais a hablar... ¿Cuántos médicos hay? Posiblemente uno por cada 1.000, 2.000, 5.000 habitantes, ¿no? Millón, no sé. Eso está en relación con la imagen que os he puesto al principio, que os he dicho, pensar en África, os equivocaréis si intentáis aplicar los parámetros. Por ejemplo, en esos países puede haber de 300 a 500 médicos, para poblaciones que van de alrededor de 8 a 12 millones de habitantes. Y además con un problema, y es que están concentrados en las capitales, con lo cual las zonas rurales no tienen cobertura. O lo que es lo mismo, cuando se habla de la malaria, no es solo el problema técnico, no es el problema de entender que esas poblaciones no tienen cobertura sanitaria de ningún tipo, ni por lo que ganan, ni por el número de profesionales que hay en su entorno. ¿Cuántos, ya no digamos farmacéuticos o dentistas allí, que eso prácticamente no existe? Lo que yo te quiero decir es que en esas zonas tan primitivas, si no se mejoran las infraestructuras, desde el Documento Nacional de Identidad hasta el número de médicos, el número de enfermeros, el número de farmacéuticos, difícilmente se podrá llegar a erradicar esto. Esas son las infraestructuras paralelas y eso requiere dinero. Mañana lo explicaré un poco más este detalle. Yo creo que esa es una pieza básica de la cooperación. No enviar gente, sino colaborar con hospitales y con facultades de medicina para que se genere la masa crítica de cambio que esta gente necesita. Y cuando hablamos, me atrevo a preguntarle también, cuando hablamos de 400, 500 médicos para una población de 12, 15, 20 millones, hablamos de médicos locales, no de los médicos que van allí como cooperantes. Sí, pero los médicos y cooperantes, nunca, por ejemplo, nunca encontrarás 100 o 200, es muy difícil. Puedes haber 20, 40, 50 con mucha suerte, pero es inútil. Os voy a decir, por ejemplo, en el campamento de refugiados de Tanzania,
¿Cuántos pacientes puede visitar un médico y 3 ayudantes enfermeros en un día? 250. ¿Quién más dice? 250 dicen por ahí, por transmitir, por transmitir la información, no por hacer subasta. Pues se pueden pero superar como no llevas micro para que quede registrado. Fácilmente los 500 al día. Y no es difícil porque como no tienes pruebas complementarias fuera de las tiritas, no tienes que esperar resultados. Esa es la clave. Por ejemplo, se estaba hablando del paciente asintomático con malaria. Ese paciente asintomático con malaria, especialmente los adultos, está presente siempre. Y el paciente viene con fiebre. Le haces el test y te sale malaria positivo. ¿Hay que tratarlo o no? ¿Sí o no? Solo faltaría, hay que tratarlo. Pero hay que tener un pensamiento en paralelo. Primero, ¿lo volverá dentro de 3 días o no volverá? Si no volverá dentro de 3 días porque es imposible, hay que añadirle el tratamiento para la salmonelosis, que es, y ahora os diré por qué en concreto este. Y si el paciente volverá en 3 días, puedo esperar. ¿Por qué puedo esperar para la salmonelosis? Luego hay otra anécdota. ¿Por qué? Porque la malaria por falciparum te mata ya y la fiebre tifoidea te empieza a matar transcurridos de 12 a 15 días. Y por tanto, cuando ves al paciente que empieza con fiebre, cuenta los días. Si a los 3 días con los tratamientos actuales no te ha respondido, cubre la salmonelosis, porque era un portador crónico de malaria y lo que tenía era algunas veces pueden ir asociadas. Lo que yo refiero es que estar allí con los pacientes es radicalmente distinto a estar discutiéndolo desde distancia, porque ahí es donde le tienes que... Vale, yo soy un mero clínico en ese campo, ¿no? O sea, conozco la enfermedad tropical por el terreno, pero no por nada más, ¿eh? ¿Cuáles son las enfermedades que podían traer en la patera? Si hay médicos o hay estudiantes de medicina o enfermeros, esa imagen de la patera, ¿qué enfermedades traen? La tuberculosis, que seguramente la pueden haber cogido en Sudesto o en la espera en los montes africanos alrededor de Ceuta y Melilla. ¿Qué más? La sarna. ¿Qué más puede traer? Asintomáticamente vienen con hepatitis B. Vienen muchas veces también con HIV positivo y, para de contar, son las enfermedades claves con las que tienes que ir. Y eosinofilia, porque la mayor parte de las parasitosis africanas, como son las filarias, pueden sobrevivir hasta 15 o 17 años. Por tanto, aunque hayan estado 2 años en el trayecto y varios meses en las montañas, esos sí que sobreviven en medio. Me refiero que saber encajar bien dónde te mueves y lo que haces es lo que te permite dar la respuesta siempre adecuada. ¿Los? El micro, no hablemos sin micro, por favor. Sí, eso lo he vivido en los campamentos de Siria. Yo añadiría lo psicológico porque siempre se nos olvida, solo vemos como la enfermedad y se nos olvida que la inmensísima mayoría lo que traen es psicosomático muchas veces, aparte de la eosinofilia, por supuesto, y los parásitos, sí, pero que traen una muerte detrás, en las mujeres violaciones durante el camino, como ha dicho el doctor, se tarda entre 18 meses y 3 años en llegar. Y todo ese trayecto que van debajo de los camiones, los menores no acompañados que muchas veces no traen enfermedad, pero sí que tienen unos problemas mentales enormes y es lo que les va a acarrear posteriormente incluso adicciones y temas de salud asociado a temas psicosociales que deberíamos detectar previamente. Y esto es una autocrítica a los médicos y a los enfermeros que somos los que primeros los atendemos, que hay que tener en cuenta. Ya nos estamos desviando mucho de la malaria. No, pero yo te propongo desde aquí que contactéis con los CIES para que les miréis allí. Clínicamente, eso es lo único que te puedo decir, malaria no hay. Lo cual no quiere decir que haya casos esporádicos, ¿no? Pero en los CIES. Y en las montañas de alrededor, que también las conozco. O sea, lo más frecuente dentro de la parasitología es la eosinofilia, como tú has dicho, las filariasis, sí, bien intestinales o sanguíneas, y sí que nos hemos encontrado sintomáticos.
a veces. Sí. Aunque lleven 2 años, 3 años. Aquí en España se están dando casos de población inmigrante que lleva en España 2, 3 años sin haber salido y están dando casos de malaria por plasmodium falciparum en el tiempo. O sea, una prolongación de 2 años, 3 años de estar Eso aquí. sería muy y eso interesante ocurre. que lo mirarais en la zona de los refugiados. Y otra zona donde también hay muchos refugiados, campamentos de refugiados, es en Huelva. Cuando llegan las zonas de la época de la recogida del fresón, etcétera, o en Zafarraya para el tomate, en esos campos de refugiados que vienen de todos los sitios, ahí también puede haber. Y anopheles, los que quieras. Sí. Luego, esta tarde, cuando contaré un poco parte de estas historias. Sí. Muy bien. Bueno, pues yo voy a aprovechar, y me lo vais a permitir, porque además que creo que encaja bien en el título de la ponencia que has dado, es la malaria, una enfermedad exclusiva de países pobres. Nos llegó el miércoles, o sea, ayer, un correo desde Brasil que les había llegado la información de este curso. Lo voy a citar porque, bueno, nos ha gustado recibirlo y a lo mejor pues también vamos a informarle, por supuesto, nos dicen que no pueden venir, pero vamos a informarle de que el curso está grabado y que, bueno, pues tenían mucho interés y que va a ser una manera también de que pueda llegarles esta información y todo lo que aquí se está discutiendo. Dice así, dice, le escribo desde el Amazonas brasileña, en la región del río Purus, para felicitarles por la iniciativa que van a llevar a cabo en breve sobre una de las patologías que más nos preocupan en estos casi 25 años de actividad de control endémico de las llamadas patologías tropicales olvidadas. En esta región, el índice de prevalencia va hasta el 90% de la población. Tal es así que recientemente tuvimos una reunión en Manaus, el día 11 de junio, para tratar esta patología y su complejidad, en un encuentro internacional patrocinado por la Fundación Gates. Vamos a ir de eso. Agradecen la invitación a participar que le hemos enviado y piden disculpas por no poder asistir. Y bueno, pues dicen que quisieran, bueno, pues como grupo sanitario, establecer un contacto pues para tener más información sobre esto. Hablamos de un país como Brasil, en este caso. No estamos hablando de países pobres, estamos hablando de países que están, bueno, pues, desarrollados, entendía yo, si bien tengan zonas que son extremadamente pobres. Y ahí me surge mi pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en estos países donde, bueno, se mezcla el desarrollo con pobreza? Sí, hablan del 90% de eso salía en las gráficas que he presentado, ¿no? De que los países que están eliminando la malaria son los países que globalmente, incluso Brasil forma parte del G20. Me refiero, tienen los recursos para que esas bolsas se vayan corrigiendo. Y luego tú has presentado, me parece también, algunas de las proyecciones en que se ve que la distribución de la malaria nunca es homogénea. Es decir, a 20 kilómetros puede haber y a otros 20 no existe. Es decir, que hay bolsas y esa distribución no homogénea explica un poco el caso que tú estás diciendo ahora, hermano. En cualquier caso, la proyección es que para el 2030 la Amazonía quede libre de malaria. El problema es que eso es lo que ponen ahí. Y lo que se olvidan es que para el 2030 habrá en esos momentos cerca de como mínimo 1.500 o 2.000 millones más de habitantes sobre la Tierra, los cuales estarán también ahí metidos. Eso es lo que hace que lo que yo predizca pueda predecir hoy, con lo que pueda pasar dentro de 15 años, es sumamente difícil que se cumpla. Es un poco, digo, lo que se dice ahora, 2030, pues igual no coincide porque aumenta la población, pero hay que conocer un poco la zona de Amazonía, esta zona alrededor de Manaus. Realmente eso no es Brasil. Es decir, tú cuando llegas a Manaus, tienes el río Amazonas, te subes a una azotea y ves una ciudad detrás de ti de 3 millones de habitantes. Es una metrópolis inmensa. Y enfrente, nada. No ves nada. Es selva. Luego cruzas a la selva y, bueno, te das cuenta que no es tan selva. Hay muchos poblados, hay muchas zonas rurales, pero realmente donde se está dando la malaria es en poblaciones que viven normalmente individualmente, familias que tienen un pequeño territorio, una pequeña zona donde pueden cultivar algo,
súper pobres, no tienen agua, el agua la cogen del río o de los afluentes. Es una población que además normalmente no habitaba ahí, con lo cual son poblaciones que no tienen pues, los grados de inmunidad frente a las patologías tropicales del área y que además, por este tipo de suma pobreza, tienen otra serie de connotaciones, alcoholismo y otra serie de problemas, con lo cual, Exacto. lo que él dice, pues eso, el 90% de la población está afectada, no solo de malaria, sino de otras muchas enfermedades. Y es una zona totalmente superpobre que el Estado, teniendo otras zonas más prevalentes con mayor número de población, eso también hay que contarlo, pues ataca más esas zonas, o el control está más puesto en esas zonas que en las zonas superpobres de las zonas alrededor de Manaus, que es más complicado. Sí, yo creo que el comentario que has hecho es muy interesante. Volviendo a lo del doctor Lozano de ayer, de su padre, que tenía escrito en los papeles dónde estaban las charcas, dónde estaban las cuadras con los animales, etc. Dice, los huertos y, dependiendo del anófeles, como tengan algún animal en la casa, el anófeles está al lado de ese animal anidando, ahí me refiero. Y, por lo que parece, sería más fácil de erradicar la malaria en las ciudades porque el hábitat es más controlable, decir, que en las zonas rurales. Pero, de momento, en Lagos me parece a mí que tienen que derribar la antena, como Kinshasa. Sí, sí. La malaria en las ciudades. Muy bien, pues creo que hemos terminado ya esta parte de la mañana. Muchas gracias al profesor Vázquez Mata y un gran aplauso. Pasamos al café ahora que ha dejado de llover un poquito, antes de que...